Espero que nos esté escuchando. Le damos las buenas noches al señor, nada más ni nada menos que al señor Rodolfo Castro Fox. ¿Está usted ahí, señor? Buenas noches. Sí, Norberto, buenas noches. Sí, lo estoy escuchando muy bien. No sé cómo me recibe. Impecable, señor, impecable. Vale. Muchas gracias por atendernos. Pero por favor, realmente es una gran satisfacción. Muchas gracias. Bueno, nosotros acá estábamos comentando justamente que antes de empezar el programa, de algunas cosas que de las cuales nos fuimos ayornando a medida que fuimos leyendo durante todos estos años. Para mí fue muy esclarecedora aquella noche que estuvimos escuchándolo a usted y al capitán Filippi en Bahía Blanca, y nos surgen algunas cosas. Nos gustaría primero que para la muchachada, a nosotros nos sigue mucha gente muy joven, como le decía hoy, y me gustaría que usted se presentase en sociedad para ellos, por favor, si le parece bien. Bueno, yo soy capitán de navío, aviador naval retirado. En el momento del 82, yo era capitán de corbeta, había asumido el comando de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, que tenía los aviones A4 Skyhawk, A4Q de la Armada, y digamos que la escuadrilla no pasaba por sus mejores momentos, sino por el peor. Ajá. Dado que solamente teníamos 3 aviones en servicio, no teníamos cohetes eyectores de asiento, excepto 2 que nos había prestado la Fuerza Aérea. Y bueno, mi estado era lamentable por un accidente anterior, así que cuando en marzo, el 26 de marzo, el comandante de aviación naval nos llama en una reunión secreta a los comandantes y nos dice que íbamos a embarcar el 29 para ir a desembarcar en las Malvinas. Estuvimos arriba del portaaviones el 29 con 3 aviones, 5 pilotos, y lo que iba a ser el 1 de abril al final se trasladó al 2 por razones meteorológicas, y que bueno, eso demoró la operación 24 horas. Uh-huh. Estuve después de eso, de la toma, entonces retomé el vuelo, que hacía 8 meses que yo no volaba, para llegado el momento estar al frente de mis pilotos, ¿no? No, de su gente, ¿sí? De mi gente, sí. Sí, señor. Eso fue un mes de abril, un mes de mucho trabajo, de donde de 3 aviones pudimos poner 8 en servicio. Los nuevos pilotos los envié a sus destinos anteriores, que estaban adiestrados, y vinieron los pilotos que habían dejado la escuadrilla ese año, como el capitán Filippi, que estaba en Río Grande, y que estaban en buenas condiciones, adiestrados en portaaviones, en armas, etcétera, como para ir al combate. Y a partir de ahí estuvimos haciendo todo lo que era necesario, como reabastecimiento de combustible en vuelo con los C-130 de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Estuvimos haciendo también ejercicios, lanzamientos de bombas en la forma que nosotros lo hacíamos, en forma retardada, las bombas MK-82 de cola retardada, de 500 libras, y pusimos en toda la doctrina que habíamos ya desarrollado desde el año 78, en el cuasi guerra con los chilenos, sí, sí. Donde teníamos ya una doctrina bastante, digamos, clara con respecto a los ataques a sobrebuques en el mar abierto. Y bueno, con esa preparación estuvimos a bordo, estuvimos el 1 de mayo, ahí hubo un casi encuentro con la flota enemiga, que fue detectada por aviones tracker a una distancia que superaba en esos momentos, era la tarde del día 1, superaba la distancia que nos podía dar nosotros para llegar en esos momentos con la cantidad de bombas necesarias. Con el peso de los aviones, ¿verdad? Con el peso de los aviones, claro. Y la velocidad de catapultaje, ¿no? La velocidad de catapultaje estaba un poco, digamos, limitada por el viento real, que era un viento, en esa época realmente no fue lo esperado, porque había muy poco viento, siempre es una zona muy el Atlántico Sur, sí, deseado, ¿no? Es algo de lo que se habló muchísimo, ¿no? Así que bueno, el ataque iba a ser al final a la madrugada. Esa noche, bueno, fuimos detectados por los aviones de ellos, seguramente
ha sido un Sea Harrier, tomó contacto radar con nuestra fuerza, evidentemente nos estaban esperando. La fuerza no estaba aferrada significa que estaba apoyando algún desembarco, no se había hecho realmente un desembarco como para que la fuerza tuviese que estar ahí, así que tenía libertad de acción, y el comando entonces decidió abrirse hasta esperar un momento más favorable para el nuevo ataque. Después del 2 de mayo, es hundido el Belgrano, ahí se demuestra que los submarinos atómicos andaban en profundidades más rápido que nosotros podíamos dar en superficie, nuestros alcances sonares eran menores a los del lanzamiento de las armas de ellos, o sea que era en la caza al pato, ¿no? Sí, seguro. Así que se decidió la superioridad, acercarse hacia la costa, y nosotros entonces, después de algunas acciones que hicimos con los Skyhawk de interceptar vuelos, que siempre eran pobres vuelos de Fuerza Aérea, que estaban yendo o viniendo, estamos en el medio del camino, y que por supuesto no venían poniendo los códigos en el transponder, y eso era bastante natural. Aquí está, digamos, con varios planes de comunicaciones, el de la fuerza de ellos, el de las Malvinas, el de la fuerza naval, pero era realmente caótico la cantidad de planes de comunicaciones, frecuencias, indicativos, etcétera, etcétera. Así que venían los blancos, nos catapultaban, los interceptaban, y resulta que era por ahí un avión que estaba regresando a Trelew, otro que estaba yendo a Comodoro, o en sentidos inversos, y hubo hasta un momento en que estuvieron próximos a disparar misiles SIDAR, que por suerte, con buen criterio, no lo hicieron porque eran fuerzas propias también. Así que Dios santo, el 9 de mayo desembarcamos del portaaviones, estábamos ya a la altura de Viedma, fuimos a Espora y nos preparamos, y el 12 de mayo nuevamente fuimos esta vez a operar desde Río Grande. Y en Río Grande, bueno, estaban también los aviones de Fuerza Aérea, en el lugar estaban Daggers, muy buenos compañeros, muy buenos camaradas, y bueno, con ellos sentíamos las pérdidas propias, como se siente en toda la guerra, ¿no? Esa cama vacía, o ese lugar donde comía alguien y que no regresaba de la misión, y estuvimos ahí hasta el final del conflicto, desde el 12 hasta el 14, operando desde Río Grande. Desde Río Grande teníamos unos 400 millas más o menos. Las primeras misiones las hicimos sin reabastecimiento y regresamos realmente con muy poco combustible. Así que a partir de ahí utilizamos siempre los KC-130, que era, bueno, una cosa más a coordinar para llevar a cabo los ataques. Claro. Y bueno, y en esas misiones fueron, digamos que la mayor cantidad fue en los días 21, 23, y después ya habíamos perdido el 50% de los aviones, un 30% de los pilotos, y ya habíamos quedado prácticamente con una sección. Y bueno, seguimos cumpliendo vuelos hasta el 12 de junio, que fue el último que se realizó. 12 de junio. 12 de junio, que no llegó a blanco porque fue interceptado, digamos, estuvo próximos a una sección de los aviones de ellos, y bueno, tuvieron que largar armamento y meterse entre nubes, digamos, regresar, y esa fue la última misión. Y la misión, digamos, más importante fue en el día 21. Don Rodolfo, ¿me permite? Nos van surgiendo cosas a medida que lo escuchamos muy atentamente, como se habrá dado cuenta. Luciano quiere hacerle una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta. ¿Reabastecían de ida o de vuelta? Reabastecíamos de ida. Ah, ok. Porque había un problema. Alrededor del 20% de los reabastecimientos fallaban. Así ¿El que 20%? 20%. Entonces, si el avión no reabastecía a la ida,
por ahí al regreso necesitaba combustible y que estaba dentro de ese 20% era claro, la alarma. Claro, era más seguro. Claro. Entonces, la idea es que en una misión, por ejemplo, el 23, íbamos 4 aviones, reabastecimos 3 y uno no le entraba el combustible, le tuve que ordenar que se volviera. Que se volviera. Así que en este caso seguimos los 3 restantes. Pero sí, había problemas en el sistema interno del avión. ¿No? Hubo problemas de comunicaciones teniendo en cuenta que si bien volaban sistemas de armas parecidos, similares a la Fuerza Aérea, uno sabe que dentro de cada fuerza hay metodologías, costumbres, hábitos que no se comparten el 100%. ¿Tuvieron dificultades de comunicaciones? Nosotros empleábamos, digamos, con las otras fuerzas, sí compartíamos, por ejemplo, una frecuencia que era cuando había un avión que estaba retransmitiendo. Por ejemplo, en mi caso, un avión que tenía indicativo de rayo, supongo que había sido un Lear, realmente no lo sé, y cuando estábamos próximos al ataque, entré en comunicaciones con ellos, era el 23 de mayo, que estaba saliendo la escuadrilla de Carballo. Se habían atacado a la antes. Y bueno, y en esos momentos escuchamos la conversación, digamos, las comunicaciones de ellos con este avión rayo. Nosotros entramos en comunicación pidiéndole que nos podían actualizar los blancos, lo hicieron, y ahí es donde teníamos de alguna manera un comunicador en común. Claro. Pero si no teníamos una frecuencia interna, la frecuencia interna de la escuadrilla, y lo que hacíamos menos era hablar, porque a través de las comunicaciones uno se vuelve muy indiscreto. Claro. Es detectado con más facilidad por el enemigo, así que siempre era por señas visuales y lo menos posible. Yo creo que ahí como piloto es lo único que le dije antes de la corrida final es selectar armamento, que pone el nombre, digamos, ya de la maestra, el panel. Sí, sí. Y le decía buena suerte y nada más. Hasta después del ataque que nos comunicamos nuevamente. Que se comunicamos a ver si habían salido todos. ¿Sí? Exactamente. Porque el regreso era individual. Individual en el sentido, pasábamos separados, cada uno hacía las maniobras que podía, tratamos de regresar bastante en la primera parte para evitar ser derribados por misiles o interceptados por la PAC, y después cuando comenzamos el ascenso, ahí las comunicaciones y la reunión, ¿no? Usted sabe que acá en la mesa, además de tener un veterano de guerra que forma parte del staff de nuestra misión Malvinas, el señor Gabino Suárez, artillero del K4, tenemos un señor que es suboficial de la Fuerza Aérea que conoce mucho de aviones, sí. Nuestro amigo don Jorge Cruz. Sí. Y él me decía que algo que yo no sabía después de tantos años, los A4Q eran capaces de lanzar misiles aire-aire. Sí, teníamos justamente estas misiones que cumplíamos el ILC, el interceptor listo encubierta, se llamaba en el portaaviones. Ahí usábamos el misil AIMB-9, pero el modelo B, o sea, el misil Sidewinder americano, modelo B. Sí, sí. Los ingleses tenían uno que les dio los americanos, el L. que era el L. Muy superior porque se podía lanzar prácticamente de proa. En nuestro caso teníamos que ir como a cazar un pajarito, ¿no? Entrar dentro del cono de 30 grados de cola, acercar unas 5.000 yardas, era como directamente imposible, ¿no es cierto? Si tuviésemos que hablar de entrar en combate con un Harrier. Pero sí, teníamos el misil Sidewinder en los A4. Ustedes en algún momento tienen que abandonar su hábitat natural, que es el portaaviones, 25 de mayo, e ir a operar desde tierra. Así es. Esa mudanza, si me permite el término, les lleva varios días. Bueno, como le contaba, el 9 de mayo dejamos el portaaviones a la altura de de Vietnam. El 12 de mayo ya nos estábamos trasladando con toda la carga a Río Grande. Acá en Río Grande ya había armamento, ya desde el 78 habíamos hecho, en los polvorines teníamos bombas ya, coletas, cohetes, en fin, todo el material
y la escuadrilla iba con unas 10 toneladas de apoyo más o menos de carga, que la llevaban ya sea un F-28 o un Electra. Así que bueno, fue un cambio rápido, y como todos los años íbamos normalmente a la Isla Grande a trabajar o a Ushuaia, digamos, rápidamente nos adaptábamos, estábamos preparados para operar desde acá. Bien. Antes de entrar de lleno en el plato fuerte de esta historia que queremos compartir con usted, señor, ¿había algún tipo de coordinación con Fuerza Aérea? Es decir, ¿ustedes sabían que estaban yendo a un sector con un blanco predeterminado, hay un briefing, o sea, hay un plan de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? En esos planes de los A4Q, ¿estaban presentes los planes de la Fuerza Aérea para ese día, ese momento? No en nuestro nivel. Ajá. Comprendo. Por ejemplo, volvamos a esta misión del 23, ya que hubo otra anterior de Fuerza Aérea. Sí. Nosotros nos teníamos que encontrar nos llega la salida de misión, nos teníamos que encontrar con los C-130 en un determinado Phi Omega, que era más o menos de la altura de Río Gallegos hacia adentro. Bueno, despegamos y ese día era realmente de nubosidad compacta. Salimos a los 600 metros, ya metimos en nubes y salimos a los 21.000 pies. Navegamos por suerte tenía navegador, habían instalado en 2 aviones, un navegador BLF Omega, recién instalados. ¿En 2? Solamente en 2 aviones. De los 8 aviones, sí, solamente 2 contaban con BLF Omega, que lo habíamos instalado en el mes de abril. Y no los habíamos usado demasiado bien. En mi primer misión yo no llego a los blancos porque no supe usar bien el navegador, lo confieso. En esa misión, por suerte, teníamos este navegador de este Omega, íbamos los 4 aviones cerrados, ascendiendo todos los instrumentos, salimos a los 20.000 pies, navegamos al punto S, al Phi Omega, y entonces ahí hago la comunicación y me comunico con el KC-130, y en ese momento dice, mire, nosotros estamos en tal Phi y tal Omega, que estaban separados unas 70 millas más o menos del lugar donde estábamos, y a un nivel estaban de 120, 12.000 pies. Así que bueno, por suerte, puse en el navegador ese nuevo Phi Omega, descendimos a esas 70 millas y ahí pudimos encontrar los 2 KC. ¿Qué había pasado? Los 2 KC habían estado antes dándole combustible a la escuadrilla de Carvalho. Así que bueno, se habían, digamos, del punto S inicial, habían buscado un lugar donde entrar combustible, que era entre nubes, teníamos nubes, que estaba a 12.000 pies, estaba volando entre capas. Así que bueno, ahí pudimos divisar y juntarnos con los 2 KC que nos dieron combustible. O sea que, a ver si entiendo bien, corríjame por favor si necesito. Sí. Usted, como aviador naval, llevaba a su gente al combate. Sí. Se enfrentaban a una fuerza notablemente equipada para hacerle frente a la amenaza que ustedes significaban, ¿no es cierto? Yo diría que sí, lo escucho. Que estaba muy bien equipada. Muy bien equipada. Sí. Bien. En ese momento elegían los blancos, trataban de acomodarle las bombas y después había que salir, me imagino yo, que tratando de esquivar una nube de proyectiles y de misiles, y además había que estar con un ojo encima del que tenía el equipo para llevarlo de vuelta a casa. No, la vuelta era más sencilla. A ver. Porque una vez que uno se aleja con determinado rumbo y comienza a ascender, ya después entra con otras radioayudas. Comprendo. O sea, ya utiliza otras cosas. Comprendo. En cambio, cuando no depende de eso. Rasante desde 100 millas por lo menos antes, y sobre el mar, donde no tiene otras referencias, ahí sí el navegador BLF Omega era muy necesario. Yo no, a la vuelta, una vez que uno ya salía de la distancia de los misiles, de 30, 40 millas más, lo que podía alcanzar los SIDAR, entonces uno, podía comenzar a ascender, y ahí ya con la broadcasting, digamos, o con los radiofaros, con otros sistemas de navegación, y en la parte final ya teníamos radar. En mi caso me guiaron por radar, porque a mí no me había transferido los tanques exteriores, así que venía cuando nivelé, tenía una indicación de 1.200 libras. Para que vuela 4,
sabe muy bien que con eso de combustible estamos normalmente aterrizando. Y yo tuve que ascender apenas después del ataque porque no me habían transferido los tanques subalares, hice todas las maniobras que hay que hacer, que hay que poner buscando subsanar el inconveniente. Una serie de cosas para subsanar que no pasó, así que largué todas las cargas exteriores, o sea, digamos, los expulsé a los tanques suplementarios y limpié bien el avión para ir hasta 40.000 pies, o sea, unos 13.000 metros, y venía con el navegador, por suerte, y a veces llegaba y a veces no llegaba. Llegó con el olor. El viento en altura me daba todo el cómputo, yo iba sobre toque, ¿no? Y me iba dando si llegaba o no llegaba, pero bueno, cuando pasé las 150 millas de la costa, por lo menos dije, bueno, si me tengo que inyectar acá el Puma de la prefectura me va a venir a rescatar. Usted lo cuenta como una cosa así hasta simpática, pero no me quedaba otra. Pero además yo tenía una condición física que le aseguro que no iba a sobrevivir a nada. Yo con mi brazo izquierdo no podía cerrar la cabina y abrirla. Pero cuente por qué. O sea, yo dije cuando lo presenté que yo era hincha suyo porque soy hincha de aquella gente que hizo mucho más de lo que tenía que hacer. Y en mi humilde opinión, señor, usted no tenía por qué estar arriba de una 4Q y debe ser la opinión de muchos oficiales también. Pero yo no podía dejar a mis muchachos y decirle vaya desde tierra y combatan. Lo siento. Yo tenía que subirme al avión y salir. Lo entiendo perfectamente, señor. Pero la mayoría de nuestros oyentes no sabe qué fue lo que le pasó. ¿Nos cuenta brevemente ese accidente? Sí, les cuento. En agosto, para ser más preciso, el 9 de agosto del año 1981, o sea, pocos meses antes, a las 16 horas más o menos, estaba haciendo un aterrizaje o aterrizaje, como se tiene que decir, en el portal. Claro. Venían bien al cable 3, son 6 cables que hay que tomar en la zona media, engancho perfecto ahí en el cable 3. Cuando el avión comienza a desacelerarse, que yo ya reduje motor y freno de picada, de pronto se cortó el cable. Así que quedé con velocidad en la cubierta, con mucha velocidad para frenarlo, pero con poca velocidad como para volver para remontar otra vez. Así que bueno, me gritó el señalero, yo tampoco dudé, inicié la maniobra de eyección, tirando con la mano derecha de la manija de eyección que está entre las piernas, abajo de las piernas. Tiro de la manija y voló la cabina, como está previsto con los cartuchos, vuela la cabina y cuando la cabina sale, tira de un cable que hace que el cohete se encienda y se dispare. Le contamos a María Elena, que es mi mamá que nos escucha, para que entienda María Elena, tiene que haber una sincronización entre todas esas acciones, porque si el asiento lo saca usted de adentro del avión cuando todavía el techo está colocado, va a tener un accidente terriblemente peor, así que tiene que haber una secuencia, primero tiene que volar el techo y después tiene que salir el asiento con el piloto. Ahí se enciende el cohete. Ajá. El cohete era un cohete que estaban esos vencidos, ¿no? Que nos habían vencido todos en diciembre del 81. Con los que fueron a la guerra después. Exactamente. Bien. Y entonces, bueno, no salió el cohete. Así que traté de frenarlo, de empujarlo hacia la cubierta, digamos, axial, pero no dio, además la velocidad que tenía, así que pasé por el borde de la pista, digamos, ahí entró una rueda primero en el vacío, entonces el avión se dio vuelta y caí de esos 13 metros que tiene el portaaviones al agua, cayó el avión invertido. Y cuando pegué contra el agua, ahí sí salió el cohete, así que salí como un torpedo hacia el fondo del agua. No, realmente era cómico. Yo te desmayé, yo perdí digamos, no recuerdo nada, ¿cierto?, la conciencia. Y el brazo mío, yo cometí un error, porque tenía el brazo en el acelerador. Cuando uno se eyecta, tiene que llevar las dos manos, ya sea la manija inferior o superior, porque si no corre un grave riesgo de que cuando sale el asiento, que sale con una gran velocidad, esta aceleración, el brazo queda atrapado entre lo que es el borde de la cabina y el borde del asiento. Así que el brazo me lo fracturó en varias partes, me sacó el hombro, bueno,
yo aparecí nadando como 2 minutos después en superficie con el brazo derecho, inconsciente. Evidentemente se había producido todo el sistema que es desenganchar los fins, que uno lo tiene agarrado al asiento y al paracaídas. Se inflan las vejigas que impulsan al piloto desde el asiento, se separan, y después por la flotabilidad positiva que yo tenía, el traje anti-exposición, el traje antigela, de supervivencia, evidentemente he ido subiendo hacia superficie durante bastante tiempo, me costó llegar arriba, y ahí es donde el helicóptero, que estaban siempre en operaciones colgados sobre el portaaviones, me fue a rescatar. Se tiran los hombres rana, me enganchan a través de los brazos la eslinga, me comienza a izar el helicóptero con el guinche y llevarme hacia bordo cuando, como yo estaba desmayado y el brazo izquierdo no funcionaba, me desprendo y caigo nuevamente al agua, desde el helicóptero. Bueno, ahí van nuevamente nadando los hombres rana, me sacan ya de abajo, me logran subir nuevamente enganchándome de una parte del equipo, y así me trasladan a la cubierta de vuelo, donde prácticamente tenía los pulmones en shock, llenos de agua, tenía realmente agua en todos lados, tuve 2 paros cardiorrespiratorios que me sacaron, mientras me llevaban a la enfermería, y estuve alrededor de 4 horas inconsciente y con pocas reacciones. Así que bueno, eso me costó después varios días de terapia intensiva. Esa noche, bueno, ya directamente me sacaron de ahí, del portaaviones, estaban unas 100 millas de Puerto Belgrano, me llevan al hospital de Puerto, y bueno, sobreviví. Pero el brazo tuve yeso durante 110 días. Así que cuando yo tomé el comando, recién me habían sacado el yeso, tenía los tutores, o sea, tenía hierro, unos tutores son unos pedazos de acero, digamos, de acero especiales que van por dentro del hueso, para que suelden bien los huesos, y eso me los iban a sacar en abril, y mientras tanto tenía que empezar a hacer la recuperación. O sea que ese brazo, yo no estaba sin vuelo. Cuando llega el 2 de abril, dije, bueno, con tutores y todo, y sin operar, voy a hacer como vuelo. Así que yo no podía abrir ni cerrar la cabina, que es con el brazo izquierdo, digamos, y hay que hacer mucha fuerza con la palanca que hay. Tampoco podía subir el tren con esta mano. Así que tomaba el bastón con la mano izquierda, cruzaba el brazo y la llevaba. Después la mano para llevarla hacia atrás, la apoyaba, y con los dedos le iba llevando hacia atrás la mano para alcanzar determinados switches que están en esa zona. En fin, yo por eso yo no iba a sobrevivir ninguna inyección, que por suerte, bueno, después no la tuve. Se da cuenta por qué yo le decía lo que le decía recién, señor. O sea, usted tenía más sobradas razones para quedarse en tierra. Yo no podía. No, por supuesto. Pero ¿cómo me voy a quedar en tierra? Después de 20 años de vuelo, de estar preparándome para el combate, y vienen le iba a decir a mis pilotos, vayan y peleen después, cuéntenme. No se imagina usted la cantidad de historias equivalentes a la suya que nosotros hemos encontrado en estos 2 años de trabajo con el programa de radio y charlando con los veteranos. Son las cosas que nos hacen decir que el ejemplo del medio vaso lleno de la gente que fue al combate debería cundir y hacerse carne en toda la sociedad. Por eso somos hinchas de los veteranos. Usted ha escrito un libro, nosotros hemos leído su libro, señor, hace unos años. Sí. Ese libro se llama... yo fui piloto aviador naval, pero más que todo hablo sobre todo mi carrera, ¿no? Sí. Desde que empecé a volar a los 18 años prácticamente, hasta que me retiré, y mi amor por el vuelo, ¿no? Que fue acentuándose con el tiempo, ¿no? Esas cosas. Yo recordaba la anécdota de su accidente de la lectura de su libro. Ahora, usted hablaba de los cartuchos de los asientos eyectores, y resulta que hubo una desgracia enorme, tuvimos una desgracia enorme con un piloto de apellido Subizarreta con este asunto, ¿no? Así es. ¿Nos cuenta cómo fue? Sí, Subizarreta volvía de una misión, veníamos, él se había anticipado a mí, fue esa misión que tenía
poco combustible, así que yo tuve que hacer un regreso muy particular, ese de ascenso, y él venía con Benítez, y dice, me reúno con usted, señor, para acompañarle. Le dije que no, porque si se reunían iban a tener el peligro de que, como yo estaba ya exponiéndome, ascendiendo muy cerca, y podía sufrir, digamos... un ataque misilístico de la flota. Claro, una interceptación. Y no, vayan ustedes por su cuenta. Por supuesto regresaba mucho más rápido que yo. Y cuando después pasaron a la frecuencia de radio de la base, yo perdí las comunicaciones. Yo iba con control, el radar me hace aproximar, yo tenía que estar en final, salir de nubes y tener la pista al frente, bajar del tren y aterrizar, porque no me daba para una vueltita. Y cuando paso a la frecuencia de torre, me dicen, aterrice en el costado derecho de la pista. Digo, ¿por qué en el costado derecho de la pista? Una pregunta lógica, si me dicen eso. Dicen, no, aterrice, es una orden que aterrice en el costado derecho de la pista. Bueno, aterrizo en el costado derecho de la pista y veo que estaba un avión en pilón sobre el lado izquierdo de la pista, la cabina que había impulsado, estaba en la rueda del tren de nariz roto, digamos. Yo engancho un cable que se corta, esos cables de frenado para cuando estaba la pista estaba muy mojada y con viento de travesa. Las condiciones estaban feas para aterrizar. Freno el avión y veo que era el de Zubizarreta. Y ahí me entero que mi segundo comandante era Zubizarreta. Él no le habían salido... ¿Su segundo comandante era Zubizarreta? Sí, era mi segundo comandante. Capitán de corbeta también. No le habían salido las bombas, así que en el aterrizaje, en algún momento, se le revienta una cubierta, comienza, a irse hacia la izquierda, y con las bombas abajo, él decide eyectar. Es una eyección que en algunos casos uno dice esta es una eyección correcta, porque si no el avión, normalmente cuando se van de pista, estos aviones del tren de aterrizaje normalmente se fractura, y el avión termina, estrellándose, en una palabra, dando vueltas, y las bombas eran muy posibles, si bien estaban espoleteadas, que era un peligro que volara todo el diablo, claro. Así que, bueno, él eyecta y lo que lo vieron que el cohete quemó con humo muy negro, o sea, no era una buena combustión. Cuando quema bien un cohete de esos es un color más blanco. Sí, limpio, claro. Con un color negro, así como no quemando bien, no llega hasta la altura que normalmente tiene que llegar, es unos 60 metros, unos 180 pies. Y cuando estaba próximo ya a pegar contra la pista, recién ahí se despliega el paracaídas, no llega a abrirse y pega pesadamente sobre la pista y fallece. Y eso le cuesta la vida al piloto. Bien. Y sí, lamentablemente estábamos volando estaría bien, en condiciones, por razones de la operación, de combate, usar los cartuchos vencidos. Don Rodolfo, don Jorge quiere hacerle una consulta. Sí, cómo no. Buenas noches, Rodolfo. Un placer escucharlo. ¿Qué? Tengo un par de preguntas para realizarle. Primero, si llegaron a utilizar el 3 Alfa 302 como avión de reaprovisionamiento. Nosotros lo teníamos preparado y lo tuvimos en Río, en el portaaviones. Salió en algún momento, porque cuando salían los ILC, también largábamos el tanque de reaprovisionamiento. Pues los ILC salían sin tanques de ala, porque ahí tenían el sistema de los misiles de Sidewinder. Entonces lo único que tenía era combustible en ala y el tanque posterior que está atrás del asiento. No había combustible extra en ese caso. No había combustible. Entonces los tanques siempre estaban preparados para todos los regresos a bordo si era necesario, porque si no enganchan, hacen 2 o 3, aproximaciones y ahí se les da combustible necesario o para ir a tierra o enganchar. Así que ahí lo utilizamos a bordo. Y en Río Grande hubo una mala maniobra, estando en tierra, alguien subió el tren estando en tierra, no sé de qué manera, porque siempre tiene un fin de seguridad, pero bueno, se subió el tren de aterrizaje, se apoyó el avión sobre el reabastecedor y quedó sin servicio ahí el reabastecedor del vuelo, no me acuerdo si alrededor de 15, 3 de mayo, así que no tuvimos reabastecedor en vuelo para el fin de las operaciones.
el avión se recuperó inmediatamente, ¿no? El avión se recuperó. Tengo una segunda pregunta. El ataque del 23 de mayo, ¿usted pudo identificar qué tipo de embarcación fue la que atacaron? Sí. Nosotros salimos de Monte Rosalí, más o menos bastante ahí sobre el Monte Rosalí, pero que está a unos 1500 pies. Así que cuando nos encontramos en el estrecho San Carlos, se veía la bahía de San Carlos, y lo primero que vi fue un buque en el medio, un poco más hacia el sur del centro, que tenía, recuerdo, un helicóptero en popa, y vi un poco de G negativa hasta yendo hacia abajo para buscar. Nosotros tirábamos con 300 pies de nivel, ¿cierto?, sobre el agua, para las bombas estas rasantes. Me dirijo hacia ahí y era una fragata tipo 22, tenía, ya le digo, todas las características, y yo estaba yendo hacia esa fragata cuando veo sobre la izquierda, porque iban apareciendo así en la visión, ¿cierto? Uno no podía ver todos los buques de esa distancia. Y esa velocidad. Cuando veo sobre la izquierda un buque grande, tipo logístico, en el cual nosotros teníamos prioridad. Las prioridades eran primero los portaaviones, después los buques logísticos de desembarco, y recién ahí los destructores, fragatas. Así que yo cambié hacia ese blanco. Y Benítez, que era el número 2, siguió contra ese blanco, que es el que nos tiraba con el cañón de proa, y después, bueno, había bastante munición antiaérea, se veía el flag en toda la zona, y algunos misiles que pasaron. Yo tuve que esquivar uno que salió de ese buque de proa, que era seguro un CICAT, y después, sabiendo que es el buque, sabía que no era un CICAT, era esos guiados, por suerte, guiados a mano, manual, no tipo radar. ¿Algún portátil, seguramente? No es portátil, es una instalación grande. ¿Sí? No es un misil chico, pero el guiado es un guiado visual, digamos, del operador. Así que bueno, tuve que esquivar ese misil con una maniobra brusca. Cuando volví sobre mi carrera, largué las bombas, pero ya estaba pasando sobre el blanco, así que mi salva fue larga. Las 4 bombas que yo llegaba seguro que no pegaron por eso, que largué ya, digamos, sobre el blanco, ¿no? Después de la maniobra de esquivar eso. Y Benítez lanzó sobre ese buque, y él no escuchó sus explosiones. Yo sí escuché las mías sobre el agua, y las de 500 libras de seguro que se escuchan, ¿no?, por más ruido que haya en la cabina. Y él no escuchó sus explosiones. Ese buque lo atacó antes Guadagnini. Guadagnini le pegó un bombazo en la parte baja estribor a popa, y Guadagnini recibe fuego, y yo no sé si es porque recibe el fuego, es herido, pierde el control, o por ahí no reaccionó justo, se pega contra la antena. Se lleva por delante el buque. Se lleva la antena, la parte que quiebra el mástil. Hay una foto. Las fotos, y ahí una foto dando vueltas. Ahí se desparrama el avión de él. Sí. Y después hay otra bomba que estaba sobre el otro lado, digamos, alojada en lo que es la camareta de suboficiales, más o menos, cerca de la proa. Y ahí vienen las dudas. Unos hablaban de 2 bombas de 1000 libras, otros que hay una de 1000 libras y una de 500, porque eran diferentes, según un sargento Preston que dice, mire, señora el comandante Tobin, dice, mire, hay 2 bombas, una de ellas la conozco porque ya la he sacado de la espoleta, y es la primera que empieza a desarmar. O sea, desalojan el buque, comienza a desarmar la bomba, que era la de Guadagnini seguro, y ahí es cuando explota la bomba, mata a estaban desarmándolo, claro. Y hay un incendio que termina haciendo explotar la Santa Bárbara, y se explota y se quiebra, y bueno, se ve una foto. Una foto que dio vuelta al mundo, ¿no? Una foto que dio vuelta al mundo, y después como haciendo una V, digamos, la proa y la popa cuando se hunde el día 24. La duda es si la bomba que estaba en proa, que no era esa la que estaban desarmando, si era de Benítez o si era por ahí de Gómez. Pero bueno, lo importante es que ese buque quedó fuera de acción. Estoy obligado, señora, a preguntarle sobre un tema que para nosotros es urticante. Y se trata de las bajas inglesas durante la guerra, ¿no es cierto? Sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en Punta Alta
en aquella oportunidad que yo lo conocí a usted, y hablar con gente que había sido tripulante de un destructor tipo 42 como el de los ingleses que estaba en nuestra armada, y conversar acerca de qué tan rápido uno puede abandonar un buque cuando le dan la orden, ¿no es cierto? El día 21 al buque de Su Majestad el Ardent, la fuerza aérea y el Comando de Aviación Naval argentinos le asestan varios golpes, prácticamente todos seguidos, ¿no es cierto? Sí. A mí me cuesta aceptar, yo digo con toda honestidad, que con 4 o 5 bombas adentro, hayan explotado o no, haya habido evacuado 2 tipos con resfrío y uno con tos convulsa. No puede ser. No, ahí están declarados, y yo creo que hubo alrededor de 21 muertos. 21. En la Arden. No le puedo asegurar ahora, tendría que sí. Lo he leído, pero Sí. No menos de 21. Pero usted sabe que hay como una tasa, siempre son 19, 20, 21. Usted sabe que nos ha llegado hasta nosotros un trabajo hecho por los ingleses, Sí. Patrocinado por el Imperial War Museum, Ajá. donde un tripulante del Coventry asegura que de 264 tripulantes sobreviven 74 nada más, cuando oficialmente se dice que fueron 21 o algo por el estilo. Bueno, esa yo creo que es una de las cosas que nunca van a quedar muy claras, porque el combate terrestre, almirante Roballo, Sí, claro, sí. como caían los Sí. dice que era un desparramo de gente, pero bueno, ellos hablan de 255, ¿no? Ujú. Y que el día más negro de ellos, por supuesto, fue el 8 de el junio. ataque de su Fuerza Aérea y sobre los buques que caían a radar, Ujú. que creo que fue alrededor de 50. Pero sí, si uno empieza a sumar después en todos los buques que fue alrededor, porque también en la Sheffield, también bueno, en el caso de la Antelos no, porque solamente fue poca gente que fue desarmada, pero después el misil que le pusieron creo que causó alrededor de 12 bajas, Claro. y que desde tierra le lanzaron a la hablamos sí, fue en ese momento el buque que es alcanzado por el Exocet desde tierra. Glamorgan. Glamorgan, ahí está. Glamorgan. Gracias, Jorge. Y bueno, sí, también causó la baja. O sea, yo en este aspecto yo no puedo decir, no tengo No, por supuesto. elementos para decir, pero pareciera ser, si uno dice que fueron más, pero bueno, Pero no se es trata. una sensación. Claro, no se trata tampoco de un tanteador, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que es darle la justa medida al esfuerzo de nuestra gente, ¿no es cierto? A eso me refiero exclusivamente. En el Glamorgan, como usted bien dice, recibe un Exocet y a través de las cartas de ese marino que se fueron publicadas después, Tinker, uno se entera de la cantidad de bajas que ha habido, ¿no es cierto? Y en situaciones equivalentes, y el buque no se perdió, porque no se pierde. Y en situaciones equivalentes donde, por ejemplo, el Sheffield se pierde, dan una cantidad de bajas que es similar, ¿no es cierto? A ver, don Camino quiere decir algo. El día 6, los corresponsales de la BBC, ¿sí?, informan que son 40 las bajas de Sheffield. Y después, esa cifra fue modificada. O sea que... Pero la primera información que transmiten los corresponsales de la BBC eran 40 las bajas de Sheffield. Ahora, a veces las bajas, bueno, son los heridos que no puede seguir combatiendo, ¿no? Sí, hablamos... Que el número, como dice usted, de la tasa esta de 21, más o menos dan un número parecido así, no recuerdo ahora la cifra, ¿no? Sí, pues si no 19, 21. Sí. Cuando hablaba de bajas, de los 40 me refería a muertos. Yo digo porque... Muertos directamente, sí. Porque uno que ha tenido la oportunidad de hablar con personas como con usted, con muchísima experiencia, que han navegado buques similares, hablábamos del Coventry, que se da una vuelta de campana, y los muchachos en Punta Alta, los veteranos, tienen lo que queda de un 909, de un D-42 nuestro. Me encerraron ahí, cerraron la puerta, apagaron las luces y me dice, ahora anda a salir. Sí. Y ahora imagínate que además se está escorando a una velocidad espectacular. Sí, porque se dio muy rápido el Coventry. Y hay que correr a un tambuchito que tiene medio metro por medio metro. Todos, además, los 12 hombres que están ahí tienen que salir por un tambucho que está allá atrás, de medio metro por medio metro, con el buque dándose vuelta.
No, realmente sería lindo de saber, ¿no? Vamos a necesitar muchos años. Lamentablemente los años que faltan para saberlo yo no voy a llegar. No, yo tampoco lo vamos a estar haciendo compañía. Don Rodolfo, ¿usted después finalizado el conflicto tuvo algún tipo de intercambio con los ingleses? Sí, en el año 93, yo estaba en la Armada como delegado ante la Cancillería, y fue el acercamiento que hubo de los primeros pasos, digamos, para acercamientos militares. Así que yo estuve en la primera delegación, que fui con la gente de Cancillería, fue también alguien de Fuerza Aérea, otro de Ejército, yo, y bueno, iban secretarios, un ministro, etcétera, de Cancillería. Y fue la primera reunión donde se estipularon, como ellos decían, step by step, o sea, paso a paso, cómo se iban a ir acercando cuando ya se había hecho el famoso tema del paraguas en el año de Madrid en el 92. Para dejar momentáneamente el tema de la soberanía a un costado, digamos. Claro, ponía el paraguas sobre la soberanía, y que bueno, ellos vinieron, estuvieron en algunas pruebas con el ejército en Bariloche, haciendo escalamiento, después estuvieron también en Ushuaia la visita de un rompehielos. O sea, no iban a venir con un buque de ellos, un destructor, a Buenos Aires el primer día. Entonces, seguro. Lo que había que hacer era poco a poco un acercamiento, porque bueno, era la política nacional, la de seducción, en fin, las políticas que se estaban siguiendo. Pero antes yo estuve en el 88, fui a una de las exposiciones a ellas que hay allá, en Farnborough, y había yo entrado ya en contacto con el escritor de uno de los libros, que son de los más completos que hay, que es, bueno, voy a decir en inglés, es Falkland War, que Malvinas, la guerra era que acá se hizo, lamentablemente, acá se tiró en fascículos y se pusieron fotos que no tenían nada que ver con Malvinas, que eso desmerece mucho. Cualquier publicación donde le ponen una foto, uno que está con remangado el overol y con veranito y se operando en Río Grande, evidentemente no sirve para nada, desmerece mucho. Seguro. Y eso se publicó acá con una traducción no de todo buena, pero cuando yo leí el libro vi que esta gente era realmente muy buena, investigaron muchísimo, es un libro con 500 páginas, muy buenas fotos, y tienen la historia de cada uno de los aviones, extraordinaria como los detalles. Así que se contactó con ellos y estuve con esta gente donde intercambiamos mucha información. Pero con pilotos, digamos, yo no he tenido reuniones, sí con el comandante de la Arden, cuando estuvo 2 veces en Buenos Aires, pilotos de mi escuadrilla que estuvieron en el ataque al Arden, que estuvieron reunidos con él. Que hubo un artículo que salió publicado, les voy a decir la revista de seguridad, donde el comandante habla sobre los ataques, muy interesante todo lo que dice. Gabino quiere hacerle una consulta, señor, antes que sigamos. Sí, una pregunta, señor. Sí. Si podemos poner en nuestras mentes la foto de Sheffield. Sí. Olvidémonos del sistema de armas usado por los argentinos. Sí. ¿Qué hizo mal o qué no pudo hacer el capitán del Sheffield? Bueno, lo que dicen es que en esos momentos, ellos no sé, que en esos momentos se estaban usando unos sistemas de transmisión de comunicaciones tipo satelital que estaban en comunicaciones con Londres, no sé exactamente con quién, y que por eso no tenían, hacían la excusa, los sistemas como para lanzar el chaff, digamos, una alerta inmediata ante el ataque del misil cuando lo ven venir y ya estaba muy cerca. El misil cuando lo ven hasta que son segundos, ¿no? Así que no tuvieron tiempo de largar chaff ni hacer nada, pero es muy difícil ya deshacerse, digamos, de un misil cuando está a muy corta distancia, y tomó las previsiones antes. Claro, ellos fueron sorprendidos. Pero ellos tuvieron ecos. Tuvieron unos ecos y por eso hay una demora entre ellos, porque uno de los ecos puede haber sido el Neptune, que estuvo desde lejos tomando posiciones, que subía, localizándolo justamente, bajaba, y orientó a los dos super de donde iba su bizarreta
perdón, Suizarreta, Badacarrás. Sí, sí. Y Mayona. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer, a tantas millas, no sé exactamente cuántas ahora, suben, hacen una vuelta de radar, bajan, nuevamente lo mismo, así que puede ser que hayan tenido algún eco así medio perdido, pero cuando ya largan, estaban a una distancia que está en pocos segundos, está el misil, ¿no? Así que si no toman rápidamente la acción con chaff u otras cosas, es difícil que puedan desviar. Bien. Jorge. Rodolfo, una última pregunta. Cuando estuvo en Londres, ¿no hizo la pregunta que quiere hacer todo el mundo? ¿Qué pasó el 30 de mayo? Bueno, ellos siempre dicen lo mismo. ¿Usted cree que en un buque donde había alrededor de 3.000 tripulantes no se ha filtrado nunca? ¿No se tenía que haber filtrado que realmente fueron tocados? Esa es el latiguillo, sí. El latiguillo. Sí. Yo recuerdo cuando volvieron Isaac, volvió Ureta, que llegaron y se abrazaron ahí en Río Grande, muy emocionados, pobres, lo que habían sufrido viendo perder sus respectivos, el 1 y el 3, ¿no? Sí. Y después rápidamente los separaron y tomaron las declaraciones así bien posteriores del combate, y los dos describieron como que era un buque así medio chato y con una especie de isla y que echaba humo. Entonces todo eso apunta hacia un portaaviones, pero siendo un buque capital y que ellos las primeras potencias que hayan sido tocados de alguna manera, yo creo que lo han tratado de ocultar. Dicen que cuando estaba regresando después de más de un mes y pico, que cambió una turbina en alta mar, que llega allá, algunos decían tenía pinturas frescas sobre un sector. O sea, hay indicios de que quizás haya recibido, porque además bajó la actividad aérea en esos días, hay indicios de que haya podido recibir alguna avería de esa, pero lo niegan totalmente y no lo vamos a saber quizás como esos secretos que están guardando por tanto tiempo. Una última pregunta tenemos de un oyente, don Rodolfo. Preguntan si después, una vez entrado en la guerra, ¿hubo alguna intención de empeñar el 25 de mayo en alguna operación? Que yo sepa, no. No. O sea, después del primer, estuvimos en zona ahí unos días. Después del hundimiento del Belgrano se retiró más hacia la costa y lamentablemente después ya no hubo. Ya no. Nos hemos pasado de nuestro horario. Nos van a matar acá. La verdad que es tan ameno charlar con usted que a uno no se da cuenta que se le va la hora. No solo nos quedamos cortos, tenemos tinta en el tintero. Sí, si a usted no le parece mal, señor, nos encantaría volverlo a molestar en algún momento. Pero ¿cómo no? Usted tiene el mail mío, sí, señor. Dígame cuándo y bueno. Y nos ponemos en contacto nuevamente. Bueno. Le agradecemos muchísimo este rato, nos encantó, le agradecemos de verdad, señor. Bueno, yo quiero hacer llegar a través de ustedes a los de zona militar, ¿no? Que, bueno, aparte de ahí de esta de banda de hermanos, de la misión Malvinas, un saludo, y a toda la zona militar, que realmente la pasé muy bien con ellos cuando estuvieron, me gusta mucho con esta actitud, ¿no? De esa gente en el cual ve que Malvinas ha sido realmente una gesta, y que hay que separarla de lo que fue un gobierno militar, que es medio nefasto. Entonces, cuando realmente se lo separe, es una gesta en su sentido lato, ¿no? La gesta que es el conjunto de esos hechos memorables o heroicos de un pueblo. Entonces, poco a poco se va reconociendo a los veteranos de guerra, y últimamente hemos tenido, digamos, un mayor acercamiento, y eso es bueno. Muchísimas gracias, señor, otra vez. Bueno, buenas noches. Norberto, y ahí Gavín y Jorge, ¿no? Sí. Mis saludos para ustedes, y muchas gracias por esta posibilidad de poder hablar con Gavino quiere despedirse personalmente, señor, nuestro veterano. Sí. De sus palabras, ¿sí? Si los argentinos no podemos separar lo que fue Malvinas de la dictadura militar, estamos sufriendo la grave pérdida, ¿sí?, de que la mayoría de los que participaron en Malvinas eran ciudadanos bajo bandera.
Y usted se da cuenta, ¿no? Que no se le dio trascendencia, sobre todo cuando volvimos por la puerta de atrás. Sí. Y en los primeros años nos ignoraron totalmente, porque se asimilaba, ¿no? Militar, gobierno, entonces... Pero es que es la antinomia de que la sociedad niega a su propia sociedad. Así es. Bueno, muchísimas gracias, don Rodolfo. Bueno. Un abrazo muy, muy caluroso desde acá. Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós, señor.